Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Un abrazo para todos los seguidores de Avanzando TV. Para mí es un privilegio y un placer poder llegar a cada uno de ustedes una vez más en esta hora con el consejo de la palabra del Señor. Y un saludo a todos mis hermanos y amigos y a todos los seguidores allí en Oceanía, en África, en Asia, en Europa, en América y así en todos los lugares. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas y de mucha edificación. Ese es el propósito. También esperamos que estén orando por nosotros. Les pedimos sus oraciones, por favor, que nos lleven allí en sus oraciones para poder seguir llevando adelante el ministerio de la palabra y poder hacer partícipe a mucho pueblo del Señor en el mundo, a muchas personas, con la bendita palabra de Dios, que es la que cambia y transforma. Antes de seguir, quiero hacer una corta oración. Padre, quiero darte muchas gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder llegar a tantas personas. Te pido en esta hora, por favor, la bendición. Espíritu Santo, dame la revelación y la sabiduría, la gracia. Dame el consejo y que esta palabra, por favor, bendiga muchas vidas, hogares y familias. Mientras predico esta palabra, haya sanidad, salvación, liberación, restauración. Y que tu mano poderosa se mueva, Señor, para bendecir, Señor, a cada uno de los oyentes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, leeré un versículo ubicado en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23 y versículo 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en esta hora. Dice Jeremías 23, versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Compartiré con ustedes bajo el tema estar en lo secreto con Dios es la medicina para el alma. Estar en lo secreto con Dios es la medicina para el alma. Hoy en día nos encontramos con mucha gente, con mucho pueblo cristiano. Y muchos hablan de estrategias, de cómo ganar almas. Se inventan muchas cosas para poder atraer personas que no conocen al Señor y aún personas que lo conocen también. Y el propósito de muchos y de muchas es llenar los templos, llenar las congregaciones, ser admiradas y admirados, porque si somos conscientes, todo eso pasa y todo eso está pasando y está sucediendo lamentablemente dentro de la iglesia del Señor. Entonces, en muchas ocasiones hay espectáculos y en ocasiones no son tan sanos. En fin. Y mucho pueblo del Señor y muchos llamados siervos y siervas de Dios, pues, están haciendo estas cosas. Y no le estoy diciendo que las estrategias, si son sanas y no se salen del conducto regular bíblico, del manual de la Biblia, no le estoy diciendo que sean malas, no. Y si es Dios quien lo guía y le dio esa estrategia, amén, está bien. Pero
Acabamos de leer un versículo de la palabra del Señor, donde nuestro Dios le revela al profeta acerca de una falencia que tenía el pueblo de Dios para este tiempo, que se escribió o que Dios le envía este mensaje al pueblo de Israel. Y la falencia que había es que en cierta forma Dios se queja de ellos o les reprende a ellos más bien, porque ellos descuidaron algo muy importante que no debe descuidar un creyente, y mucho menos alguien que diga que le sirve a Dios en un altar o que tenga un llamado al ministerio pleno, como lo es el pastorado y todo lo que se puede hacer dentro de la obra del Señor. Y ellos habían descuidado la comunión con Dios, el secreto. Una de las cosas que Satanás, que el Señor lo reprende, y los demonios tratan de hacer siempre, es que la iglesia, el creyente y el que le sirve a Dios, no sea hombre o mujeres de altar. Porque al enemigo no le conviene que alguien sea una mujer de oración o un hombre de oración. ¿Por qué no le conviene? Porque cuando hay alguien de oración y que tiene comunión con Dios y que está en el secreto con Dios, pues el Espíritu de Dios le va a mostrar muchas cosas y le va a revelar muchas cosas. Pero si la persona no tiene comunión con Dios y no está en el secreto con Dios, hay muchas cosas que no van a ser reveladas. Y al enemigo le conviene que las verdades bíblicas no sean expresadas y que muchas cosas que están ocultas no sean reveladas. Porque al enemigo le interesa engañar al pueblo, entretener al pueblo. Y que las vidas y que la iglesia viva una vida religiosa, una vida tibia, una vida indiferente, una vida en un estado de negligencia, de conformismo, de indolencia y de apatía. Pues eso fue lo que el Señor le reclamó a una de las 7 iglesias. Habían perdido por causa de la falta de comunión con Dios, habían perdido el primer amor. Pero otras se habían vuelto iglesias tibias. O sea, amando lo del mundo sin despreciar lo de Dios. Aceptar lo de Dios, pero también participando de las cosas, de las vanidades del mundo. Entonces habían entrado a una vida de tibieza y otros habían perdido el primer amor. Pero otros, por causa de la falta de comunión con Dios, se habían vuelto orgullosos, como la iglesia de la Odisea. Se volvieron orgullosos, se volvieron mundanos y se volvieron materialistas. Como resultado, la iglesia de la Odisea perdió la visión, perdió las vestiduras de justicia o de santidad y se materializó. Por eso Dios les dice: ustedes dicen que son ricos y que de ninguna cosa tienen necesidad. O sea, tenían grandes templos y grandes catedrales y tenían muchísima gente y la bendición había sido tanta que lo tenían todo. Entonces ellos dejaron de buscar a Dios. Se volvieron mundanos, se volvieron materialistas
porque ellos dicen que no tienen necesidad de nada. Se volvieron autosuficientes, orgullosos. Y cuando el Señor les escribe, les dice: ustedes son ricos y dicen que ninguna cosa tiene necesidad. Pues yo les digo, ustedes son desventurados, ustedes son pobres, en la ruina espiritualmente están. Ustedes están ciegos, ustedes perdieron la visión y ustedes están desnudos. Ustedes perdieron la justicia y la santidad. Todos los atributos espirituales ustedes los perdieron. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirse, ya estaban sucios. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, estaban desnudos para los efectos de Dios, lo tenían todo, pero espiritualmente estaban desnudos. Y así hay mucho pueblo y mucha iglesia y mucha gente hoy triste y lamentablemente, esto se dice con tristeza, pobres, ciegos y desnudos. Económica, materialmente tienen muchas cosas, pero en una ruina espiritual, en una pobreza espiritual, en una mundanalidad, en un libertinaje espiritual. Y habían perdido la visión y habían perdido todo. ¿Por dónde creen ustedes que entró esto? Porque hubo descuido, se dejó el secreto, se dejó de estar en lo secreto con Dios. Cuando se deja de estar en lo secreto con Dios, todo lo demás surge. El espíritu de mamón o el espíritu de avaricia, que es el amor al dinero, surge. Entonces usted ve como hoy, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, solo dinero para todo. Y está bien que hay cosas en la Biblia que conocemos, que hay que darle a Dios, que uno tiene que ser fiel, que la Biblia nos enseña. Pero si eso se lleva al extremo, y si la gente pierde la comunión con Dios y deja de estar en lo secreto con Dios, ¿qué hace el enemigo? Los engaña. Esas iglesias de Apocalipsis, esas 7 iglesias fueron engañadas casi todas, por lo menos 5 de ellas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios y qué es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo? Pues había sucedido que también los sacerdotes y que también los profetas y la gente de altar se olvidaron de estar diariamente de continuo buscando a Dios. ¿Usted no ha visto cuando usted se pone a orar o saca tiempo de ayuno o vigilia, comienza a buscar a Dios? Usted no ve que ahí sí le llama el tío, el hermano, el sobrino, Eulana, la hermana, ahí sí la buscan, lo llaman. Y no le llaman por lo regular en otros, sino cuando usted trata de buscar a Dios, de meterse, suena el teléfono, suena el timbre, viene una cantidad de cosas sucede, pensamientos pasan. Sale el enemigo colocando la tentación: levántese, no ore, no busque, no estudie, no vaya. Cuando usted quiere ir a buscar a Dios, a la iglesia, viene una invitación, viene un paseo, viene la familia que nunca viene, viene la persona. ¿Cómo me va usted a despreciar? Si me desprecia, no vuelvo por allá, porque el enemigo es experto en todas esas cosas. Y cuando no hay un discernimiento espiritual, y cuando no hay una guianza del Espíritu Santo, ¿qué cree usted que hace el pueblo? ¿Qué hacen las personas? Hace caso a las voces de alrededor, a lo secular, a lo material, a la familia, mas no a Dios ni a su palabra. Y comenzó a haber un descuido, y comenzó a abrirse una puerta, y comenzó a abrirse una brecha aquí en el Antiguo Testamento. Y por causa de esa brecha vino disciplina de parte de Dios, vinieron juicios de parte de Dios y muchas cosas. Y es cuando el Señor le dice al profeta Jeremías, allí en el versículo 23, dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Qué tremendo, mire lo que dice Dios. Oiga, Dios lo que está diciendo es: ¿sabe cuál fue
la puerta que se abrió, ¿sabe cuál fue? El descuido que hubo en los sacerdotes y en los profetas y en la iglesia. El descuido fue que dejaron de ser hombres y mujeres de altar, dejaron de ser ministros de altar. No quisieron venir constantemente a estar en una vida de oración, en una vida de ayuno, de vigilia, en una vida de devoción. Descuidaron eso y se fueron a hacer otras cosas. Le dieron prioridad y le dieron más importancia a otras cosas que al ministerio que yo les entregué, a la responsabilidad que les entregué, a la familia que yo les entregué. Le dieron más prioridad a esas cosas. Entonces se salieron de mi secreto y el enemigo los engañó. Y fue por eso entonces que no pudieron darle a entender al pueblo la palabra que yo tenía y que les quería dar. Cuánta irresponsabilidad hay muchas veces. Hoy no es raro encontrar gente que el mensaje para el pueblo, para la iglesia, para el liderazgo donde está, lo bajen de internet y allá, cuando esa tal vez no es el mensaje ni la palabra que Dios quiere para ellos. Porque Dios quiere darle una palabra a sus siervos, a cada creyente. Dios quiere darle una palabra. Pero ¿cómo se debe conseguir? De rodillas, estudiando en lo secreto. Pero hoy mucho de eso se ha perdido, triste y lamentable y desafortunadamente también. Entonces Dios le reclama al pueblo, pero Dios hoy también nos habla y nos dice que debemos de estar en lo secreto. ¿Por qué Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma y en Gomorra? Porque Abraham era un hombre que sabía estar delante de Dios. Usted lo lee en Génesis capítulo 19. Y estando uno allí, Dios se le manifiesta y así. Cuando uno mira la palabra de Dios, usted encuentra, por ejemplo, que los discípulos, la iglesia primitiva dice que estaban ayunando y orando estos al Señor. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Porque es el Espíritu Santo que lleva la obra adelante. Él habla. Esto no ha pasado de moda. ¿Sabe qué es lo que ha pasado, iglesia del Señor? Que nosotros, la iglesia, nos hemos descuidado, hemos dejado de estar en lo secreto con Dios, y en un porcentaje alto la iglesia se ha materializado y ha puesto la mirada en lo secular. Pero la iglesia del Señor ha sido poderosa, es poderosa, porque es el Espíritu de Dios que lleva la obra adelante, pero a veces se ha perdido esa visión espiritual también. Y se han perdido y hemos perdido muchas cosas. Entonces Dios le reclama y le dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque es Dios el que entrega la palabra. Es Dios el que la revela. El Dios el que conoce la situación. Sigue siendo el Espíritu Santo de Dios. Por eso es menester que tengamos una mente limpia, unos labios limpios, unos ojos limpios, unos oídos limpios, un corazón limpio. Por eso es menester estar en comunión con Dios. Por eso es menester tener el fruto del Espíritu Santo, es menester tener el carácter de Cristo. Es menester buscar a Dios mientras que puede ser hallado y llamarlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios amplio en perdonar. Entonces Dios le manda a decir al pueblo: mire, ¿sabe cuál fue el problema? El problema es que ellos no me quisieron buscar más. Y a veces la iglesia es descarada y somos descarados. Casi no se busca, casi no buscamos a Dios, pero sí queremos que hayan sanidades, que hayan milagros, que haya una cantidad de cosas. Y por causa de esto se han levantado ya ilusionistas. Es la gente que ilusiona.
cuando se ha perdido la visión espiritual y cuando se han perdido esos principios y esos valores, entonces se pierde la autoridad, ya no hay una unción, ya no hay una gracia, ya no hay una capacidad. Entonces el pueblo del Señor y los que le sirven al Señor, la gente de altar, se vuelven ilusionistas. ¿Qué es un ilusionista, pastor? Dirán muchos. Entonces ya comienzan a motivar, se convierten en motivadores. Que así dice Jehová, que Dios te va a usar, que Dios te va a levantar, que así dice Jehová, que Dios te va a llevar a las naciones, que así dice el Señor. Y muchas veces eso ni el Señor se los ha dicho. Solamente como una estrategia, como algo para mirar a ver qué se hace, cómo se hace, para llamar la atención. Todo eso lo está pasando la iglesia del Señor ahora. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, que volvamos al secreto. Por eso me gusta tanto lo que dice Joel capítulo 2. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Este tiempo, el que entienda, es el tiempo de volver a Dios, de buscar a Dios, de volver al altar, de renovarse. Usted que está caminando, que tal vez está apartada, que está apartado, bueno, que ha sido desilusionado por tantas cosas. Este es el momento que tengamos la palabra y que hay una palabra para nosotros en esta hora, para la iglesia, para sus siervos, para todos nosotros. ¿Cuál es esa palabra? Volver al secreto con Dios, para que Dios nos muestre la necesidad. Y termina diciendo allí, y los habrían hecho volver de sus malos caminos y de sus malas obras. Que Dios nos ayude, iglesia del Señor. Él nos ama. Dios nos ama demasiado. Dios es demasiado misericordioso. Pero qué bueno nosotros saber que es muy importante tantas cosas, como lo es el estudio, conocer la palabra, como lo es la teología, porque hay que estudiar, hay que ser ordenaditos en eso, pero más que eso, tener una buena comunión con Dios. El enemigo no le teme a alguien que poco ora. Así estudie mucho la Biblia. Él no le teme a alguien que ora poco. No. Pero él sí le teme a alguien que se mantiene de rodillas de verdad delante de Dios. Y para concluir, si queremos permanecer de pie en el mundo, debemos aprender a estar de rodillas delante de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad.